El sonido de 15.000 euros en cristal de Bohemia haciéndose añicos. Eso no suena a fiesta. Suena a un coche estampado contra un muro. Conozco la diferencia. Vaya si la conozco. En un instante yo era un píxel inmóvil, un punto desafiante de azul eléctrico en la perfección blanca y gélida de la finca del acantilado de obsidiana. Mi silla de ruedas, de titanio. Al instante siguiente la gravedad reclamó lo suyo. El impacto contra el mármol frío. Y el aire, de golpe, se vuelve un veneno dulzón a don Perignón derramado, con ese regusto a hierro de mi propia sangre. Encima de mí, mi hermana Jenna no gritaba pidiendo un médico. Gritaba que mi silla le había arruinado el plano. Yací allí entre el cristal mojado, analizando los daños, dándome cuenta de que mis piernas eran solo peso muerto sobre el suelo. 60 minutos antes el aire no olía a sangre. Olía a lirios caros y a juicio. La finca del acantilado de obsidiana era una obra maestra de la arquitectura moderna, todo ángulos afilados y ventanales del suelo al techo con vistas al Atlántico. Era hermosa, fría y absolutamente inaccesible. Yo estaba sentada cerca del fondo, haciendo números en mi cabeza, como siempre. Me gano la vida analizando datos deportivos. Busco patrones en el caos, calculo trayectorias y probabilidades, pero aquí la única variable que importaba era mi hermana, Jenna. Se movía por la sala con su vestido de 12.000 euros de Galia Lahav hecho a medida, una visión de perfección milimetrada, y lo estaba retransmitiendo en directo. Veía su móvil en alto, el aro de luz reflejado en sus ojos como el brillo de un depredador, pero no era la cámara lo que me revolvía el estómago, era su campaña de susurros. La oí cuando se inclinó a saludar a nuestra tía Stacy. Oí ese tono suave, compasivo, que usaba. Les estaba diciendo que yo tenía una dependencia psicológica de la silla. Estaba tejiendo una historia en la que mi parálisis era una elección, un bloqueo mental que me negaba a superar, y ella era la hermana santa que apoyaba mi delirio. Una jugada táctica brillante. Le conseguía la simpatía del público y desacreditaba de antemano cualquier cosa que yo pudiera decir. Agarré con fuerza las ruedas de mi silla de titanio. No era solo una ayuda para moverme, era ingeniería de precisión, construida para la velocidad y la agilidad, lo único que me daba libertad desde el accidente. Era de un azul eléctrico porque me negaba a esconderme. Jenna, por fin, se abrió paso hacia mí. La sonrisa se le borró de la cara en el segundo en que salió del encuadre de su móvil. No me preguntó si quería beber algo. No me preguntó cómo estaba. Miró mi silla como si fuera una mancha en una alfombra blanca. Chasqueó los dedos y un camarero se acercó corriendo con un montón de manteles pesados de lino. Me ordenó que la tapara. Quería que me echara un mantel por encima de las piernas y las ruedas para parecer un mueble más en las fotos. Dijo que rompía la estética, que el azul desentonaba con su temática de blanco invernal. Miré la tela pesada en sus manos y luego su cara. Le dije que no. Le dije que mis piernas no funcionarían, pero que mi dignidad seguía intacta. Le dije que yo no era treso en su producción. Esa fue la variable que no había calculado. Esperaba sumisión. Esperaba la hermana rota y silenciosa que había construido en su cabeza. Cuando me negué a anularme, su máscara se resquebrajó. La rabia que brilló en sus ojos fue primitiva. Y se abalanzó sobre mí. El mundo no se volvió negro. Se volvió rojo y blanco. El dolor es solo información, intentaba decirme mi cerebro, un flujo de datos a alta velocidad que señala daños estructurales. Pero esto no eran datos, era agonía. Tenía trozos de cristal incrustados en los brazos. El champán ardía en los cortes como ácido. No podía mover las piernas, pero sentía la aterradora desalineación de mi cuello. Miré fijamente el techo abovedado de cristal, intentando recordar cómo se respiraba, mientras Jenna, de pie sobre mí, se llevaba las manos a la boca en una actuación de sorpresa que no engañaría ni a un niño de teta. Empezó a manipular la historia al instante. Oí su voz, aguda y temblorosa, diciéndole a los invitados que me había resbalado, diciendo que intenté levantarme para abrazarla y perdí el equilibrio. Estaba reescribiendo la historia mientras yo aún me desangraba en el suelo. Entonces la multitud se abrió, no con delicadeza, fue una brecha forzada, como un rompehielos abriéndose paso. La doctora Catherine Pierce no corrió, marchó. Es la jefa de traumatología ortopédica del MAS General y la madrina de Antonio, una mujer que se gana la vida reconstruyendo cuerpos destrozados. Se arrodilló a mi lado, sus pantalones de seda empapándose de vino y sangre sin dudarlo un segundo. Sus manos eran como tornos de acero sobre mi cabeza, inmovilizando mis cervicales por completo. No preguntó si estaba bien, empezó a ladrar órdenes, exigió un collarín, exigió una tabla espinal. Actuó con la aterradora eficacia de un general en el campo de batalla. Jenna intentó intervenir. Se atrevió a dar un paso al frente, bajando la voz a ese susurro conspirador que usaba para manipular a nuestros padres.
Le dijo a Catherine que no se preocupara, que yo hacía esto para llamar la atención, que podía caminar si de verdad quisiera, que mi parálisis era psicosomática. Catherine ni siquiera levantó la vista. Mantuvo sus ojos clavados en los míos, comprobando el reflejo de mis pupilas, pero su voz se proyectó hasta el fondo de la sala. Enumeró mi realidad médica como si leyera un informe de autopsia. Describió las barras de titanio fusionadas a mi vértebra T12. Detalló la sección completa de la médula espinal. Desnudó las mentiras de Jenna con la precisión de un bisturí, exponiendo el hecho médico de que mis piernas no eran una elección. Eran una baja en combate. La sala se quedó en un silencio sepulcral. La narrativa había cambiado. Jenna miró a su alrededor, con los ojos como platos, buscando un aliado. Encontró a Antonio. Estaba de pie junto a la cabina del DJ, con el rostro indescifrable. Corrió hacia él, agarrándole la solapa, suplicándole que los detuviera, que les dijera que todo era un malentendido. Antonio no la abrazó, no la consoló. Lentamente le quitó los dedos de la chaqueta de su smoking como si se quitara una sanguijuela. Levantó su móvil. La pantalla brillaba. Un torrente de texto pasaba tan rápido que era un borrón. Le dijo que se le había olvidado una variable, su obsesión. Había estado retransmitiendo en directo. Quería que el mundo envidiara su boda de invierno perfecta, así que la había emitido en alta definición. La cámara no había apartado el plano cuando me empujó. El micrófono no se había silenciado cuando gritó sobre la estética. 500.000 personas acababan de verla agredir a una mujer discapacitada en tiempo real. Giró la pantalla hacia ella. Yo no podía ver los comentarios, pero vi como la cara de Jenna perdía todo el color. El chat no estaba lleno de adoración, era un linchamiento digital. Miles de testigos clamaban venganza, y no solo miraban, estaban actuando. Fue entonces cuando las sirenas rasgaron el aire invernal. La policía no la habían llamado los invitados, demasiado paralizados por el shock o la cortesía para hacer nada. La habían llamado los espectadores. Internet le había reventado la boda. Cuando los agentes entraron no hicieron preguntas, tenían la grabación, tenían las declaraciones de 500.000 de testigos tecleándose en tiempo real. Se acercaron a Jenna, que seguía de pie entre los escombros de su día perfecto. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte de la sala. Se la llevaron pasando junto al cristal destrozado y la alfombra blanca arruinada, su vestido de diseño arrastrándose por la mezcla de vino y mi sangre. Miró hacia atrás, a Antonio, luego a nuestros padres, pero nadie se movió. La retransmisión seguía activa. El silencio de la habitación de un hospital privado es pesado. Te presiona los tímpanos, un contraste brutal con la cacofonía de cristales rotos y sirenas de unas horas antes. Yacía allí contando las baldosas del techo, catalogando mis heridas como si fueran partidas en una hoja de cálculo. Conmoción cerebral, esguince cervical, 34 puntos en brazos y hombros. Mis piernas estaban bien, claro. No se puede hacer daño a lo que no se puede sentir. La puerta se abrió, pero no era una enfermera, era Antonio. Parecía que no hubiera dormido en una semana. Su smoking había desaparecido, reemplazado por una camisa arrugada, y tenía los ojos hundidos. Acercó una silla a la cama, pero no se sentó. Se quedó ahí de pie, mirando los vendajes de mis brazos. Me dijo que se había acabado, que había salido de la comisaría, llamado a su abogado y anulado formalmente el matrimonio antes siquiera de que se registrara, que había devuelto el anillo a su caja fuerte. Me miró con una especie de confusión desesperada y me hizo la pregunta que sabía que vendría. Me preguntó por qué no le había avisado. ¿Cómo pude dejar que casi se casara con una sociópata? Mencionó el accidente de coche, la historia que Jenna le había contado sobre un conductor borracho que me atropelló hace 3 años. Cerré los ojos. El accidente de coche. Esa fue la mentira que construyeron mis padres. Era limpia, trágica y absolvía a todos de culpa. Era una estrategia de marketing. Le conté la verdad. No hubo coche. No hubo conductor borracho. Hubo una montaña en Aspen y una pista negra que yo tenía la habilidad de bajar y Jenna no. Yo era gimnasta. Entrenaba para las Olimpiadas. Entendía de velocidad y de cantos. Jenna solo entendía de llamar la atención. Se cruzó en mi línea, intentando ganarme en la bajada, intentando demostrar que era más rápida. Me enganchó los esquís. Le describí la física del golpe. La torsión. El impacto contra la línea de árboles. El sonido de mi columna vertebral partiéndose, que fue más fuerte que el de la torre de cristal hoy. Le conté cómo se fue esquiando. No paró. Entró en pánico y terminó la bajada, dejándome en la nieve durante 20 minutos hasta que la patrulla me encontró. Antonio se dejó caer en la silla. Hizo la pregunta lógica, la que todo el mundo hace cuando la niebla se disipa. ¿Por qué no presenté cargos entonces? ¿Por qué les dejé mentir?
Aquí es donde las matemáticas se vuelven feas. Es la niebla del M o C, miedo, obligación, culpa. Es la cadena invisible que ata a una víctima a su verdugo. Mis padres no corrieron a mi lado en el hospital para consolarme, corrieron para negociar. Yo estaba en la UCI, hasta arriba de morfina, enfrentándome a una cadena perpetua en una silla de ruedas, y ellos hablaban del futuro de Jenna. Me dijeron que fue un accidente, que si decía la verdad el seguro no pagaría, que Jenna estaría acabada, que tendría antecedentes penales y que yo sería la razón por la que la familia se destruiría. Usaron mi propia empatía como un arma. Me entrenaron para creer que mi silencio era el precio de su amor. Me convencieron de que proteger al agresor era la elección noble y que exigir justicia era egoísta. Miré a Antonio. Le dije que no guardé silencio por ser débil. Guardé silencio porque me habían lavado el cerebro. Yo era el amortiguador designado para la disfunción de la familia. Recibí el golpe en la montaña y recibí los golpes durante los 3 años siguientes, absorbiendo el dolor para que Jenna pudiera seguir siendo perfecta. Pero hoy, cuando me puso las manos encima, la cadena se rompió. La niebla se disipó. Me di cuenta de que mi silencio no salvó a la familia, solo le dio permiso para ir a más. Antonio hundió la cabeza entre las manos. Lloraba en silencio. Dijo que se sentía como si hubiera estado viviendo en un castillo de naipes y yo acabara de abrir la ventana. Se disculpó por no haberlo visto antes. Le dije que no podía haberlo visto. Los narcisistas no te enseñan los dientes hasta que ya te están mordiendo. La puerta de mi habitación no se abrió, fue asaltada. Mis padres, Joel y Stacy, entraron como un torbellino de energía nerviosa y perfume caro. No corrieron a mi lado, no comprobaron mis monitores. Se detuvieron a los pies de la cama, formando un frente unificado de indignación. El maquillaje de mi madre era impecable, aunque le temblaban las manos. Mi padre parecía un director general cuyas acciones acababan de desplomarse. No preguntaron por la conmoción cerebral, no preguntaron por los puntos ni por el esguince cervical. Mi padre habló primero, me preguntó si había visto las noticias, si sabía que Jenna estaba en ese momento en un calabozo como una delincuente común. Me recliné contra las almohadas observándolos. Durante años su comportamiento me había herido, me lo había tomado como algo personal, un rechazo directo a mi valía. Pero hoy, ya fueran los analgésicos o la claridad, la emoción se había desvanecido. No veía a unos padres, veía pánico. Mi madre dio un paso al frente, su voz adoptando ese tono lastimero y familiar que usaba cuando quería reescribir la realidad. Me dijo que tenía que arreglar esto, que la policía había malinterpretado la situación, que Jenna solo estaba actuando para la retransmisión, que el empujón fue una gracieta que se fue de las manos, una especie de payasada que yo me había tomado demasiado en serio. De verdad, usó la palabra payasada. Miré los vendajes de mis brazos. Las payasadas no suelen requerir 34 puntos. Luego vino la exigencia. Mi padre sacó un papel del bolsillo de su chaqueta. Era un comunicado de prensa redactado. Quería que lo firmara. Decía que la caída fue accidental, que no presentaba cargos y que la familia estaba unida para apoyar a Jenna en este desafortunado malentendido. Los miré, y por primera vez no vi monstruos, vi a malos inversores. Esta es la trampa de normalizar la crueldad. No se trata de amor, se trata de economía. Habían pasado 25 años invirtiendo su capital emocional, financiero y social en la marca Jenna. Ella era su salida a bolsa. Era el activo que se suponía que pagaría dividendos en estatus y atención. Yo era la empresa fallida, la pérdida que mantenían en los libros por motivos fiscales. No la defendían porque creyeran que era inocente. La defendían por la falacia del coste hundido. Habían invertido demasiado en la mentira de su perfección como para dejarla caer ahora. Admitir que era una sociópata significaría admitir que habían apostado toda su vida a un caballo perdedor. No estaban protegiendo a su hija, estaban protegiendo su cartera de valores. Miré el papel en la mano de mi padre, le dije que no. El aire de la habitación cambió, la temperatura bajó 10 grados. Mi madre dejó de llorar. Su rostro se endureció, la máscara cayó por completo. Me llamó egoísta. Dijo que estaba celosa del éxito de Jenna y que estaba usando este pequeño accidente para destruirla. No discutí, no se discute con un algoritmo programado para autodestruirse. Pulsé el botón de llamada a la enfermera. Les dije que se fueran. Les dije que si querían volver a hablar conmigo podían hacerlo a través de mi abogado. Mi padre se burló. Dijo que no podía permitirme un abogado, que yo no era nada sin ellos. Los vi marcharse y no sentí nada más que una satisfacción fría y clínica. Creían que controlaban el dinero. No sabían que yo estaba a punto de cortar el cordón. La puerta se cerró con un clic, pero el silencio no duró. 10 minutos después entró la doctora Catherine Pierce, seguida de un hombre con un traje de raya diplomática que parecía facturar por segundos.
Se llamaba Arthur Vance y era el tipo de abogado que no necesita levantar la voz. Catherine revisó mi historial, con rostro sombrío. Me dijo que Jenna estaba en libertad bajo fianza, pagada por mis padres. Habían usado la línea de crédito de su casa. Seguían doblando la apuesta por su activo. Entonces Arthur abrió su maletín, expuso los términos del acuerdo. No solo íbamos a presentar cargos, íbamos a interponer una demanda civil. Había calculado los daños, facturas médicas, pasadas y futuras, pérdida de potencial de ingresos de mi carrera como gimnasta, daños morales, daños punitivos por la humillación retransmitida en directo. El total ascendía a 1,5 millones de euros, explicó la estrategia. Era la opción nuclear. Les ofreceríamos un acuerdo. Si pagaban la restitución completa en un plazo de 7 días, pediríamos al fiscal clemencia en los cargos penales, libertad condicional en lugar de prisión. Si no pagaban, presionaríamos para obtener la sentencia máxima, 10 años. Era una prueba, una auditoría final de sus prioridades. ¿Sacrificarían su patrimonio para salvar a su niña de oro o la dejarían caer? Intentaron negociar, por supuesto. Mi padre llamó a Arthur al día siguiente declarándose en la ruina. Dijo que no tenían esa liquidez. Ofreció un plan de pagos, ofreció una carta de disculpa sincera. Arthur se negó. Les dijo que el precio no era negociable. Entonces llegó el giro. Arthur había hecho una auditoría forense de mis finanzas. Encontró el fondo fiduciario, la indemnización del seguro de la estación de esquí, la que mis padres habían gestionado para mí desde que era menor de edad. Debería haber tenido más de 200.000 euros. Estaba vacío. No solo habían protegido a Jenna emocionalmente, habían financiado su estilo de vida con el dinero de mi dolor. Habían malversado mi indemnización para pagar sus clases de modelo, sus viajes a Tulum y sí, la entrada para la finca del acantilado de Obsidiana. La rabia que me golpeó entonces no fue ardiente, fue el cero absoluto. Me habían robado lo único que me quedaba de aquella montaña, mi seguridad financiera, y lo habían usado para construir el escenario donde ella me agredió. Arthur les presentó esta nueva prueba. El cargo ya no sería solo agresión, sería hurto mayor y malversación de fondos. La pena de prisión se duplicaría. La dinámica de poder se invirtió al instante. Mi padre dejó de fanfarronear, mi madre dejó de llorar. Se dieron cuenta de que el juego había terminado. Tenían que liquidar. Vendieron la casa de Newport con pérdidas. Sacaron sus planes de pensiones, asumiendo las enormes penalizaciones fiscales. Vendieron los coches. Despojaron sus vidas hasta los cimientos para devolver lo que robaron y cubrir la restitución. Fue una autopsia financiera, y ellos estaban en la mesa. Al séptimo día, la transferencia llegó a la cuenta de Arthur. 1,5 millones de euros. Firmé la petición de clemencia. Jenna se declaró culpable de un cargo reducido de agresión simple. Obtuvo libertad condicional, servicios a la comunidad y antecedentes penales permanentes. Pero el verdadero castigo no fue la sentencia, fue la bancarrota de sus cómplices. No les quedaba nada, ni mansión para dar fiestas, ni dinero para comprar influencias. La marca Jenna estaba en quiebra. 18 meses después, el aire suizo se sentía diferente al de Newport. Era más limpio, más fino y no olía a traición. Estaba en el centro de alto rendimiento adaptado de Zúrich, financiado íntegramente por la indemnización. Las instalaciones eran de última generación, un testamento de cristal y acero a lo que el cuerpo humano puede hacer cuando se le dan las herramientas adecuadas. Aquí no solo estaba sobreviviendo, estaba entrenando. Pasaba las mañanas en la bicicleta de manos, llevando la parte superior de mi cuerpo al límite absoluto, sintiendo ese ardor en los hombros y el pecho que me recordaba que estaba viva. Por las tardes, trabajaba a distancia, analizando datos para una liga de fútbol europea. Mi vida era pequeña, disciplinada y enteramente mía. Oía cosas de Jenna de vez en cuando, aunque nunca preguntaba. Las noticias viajan por el boca a boca de conocidos comunes. Trabajaba como dependienta en un centro comercial de Nueva Jersey. Su agente de la condicional la llevaba con la correa corta. Su carrera de influencer estaba muerta. Internet tiene una memoria muy larga y agredir a una hermana discapacitada es un giro de marca difícil de hacer. Vivía en un estudio, sola. En cuanto a mis padres, alquilaban un apartamento en Florida, viviendo de la seguridad social. A veces enviaban correos electrónicos, largas y divagantes justificaciones sobre cómo lo hicieron lo mejor que pudieron. Los borraba sin leerlos. Había bloqueado sus números, sus redes sociales, sus mensajeros, había construido una fortaleza de silencio alrededor de mi vida, y dentro de ella, por fin, estaba a salvo. Rodé mi silla hasta el borde de la terraza mirando los Alpes. La nieve era de un blanco cegador, pero no se sentía fría, se sentía pura. Pensé en la noche de la boda.
Pensé en el momento en que la doctora Pierce se arrodilló a mi lado. A veces por la noche me preguntaba por la línea temporal alternativa, el mundo sin la salvadora, y si no hubiera estado allí, y si no hubiera hablado, me habrían silenciado de nuevo. Habría sido la hermana loca que arruinó la boda, me habría aplastado el peso de su narrativa. Pero ella estuvo allí, y porque estuvo allí, aprendí algo vital. Que me salvaran no me hizo más débil. Aceptar ayuda no mermó mi fuerza. Fue el catalizador, fue el permiso que necesitaba para dejar de proteger a las personas que me estaban haciendo daño. Me enseñó que la verdad es un arma. Y a veces tienes que dejar que otra persona te ayude a apretar el gatillo. Bajé la vista a mis piernas, inmóviles en la silla. Cerré los ojos y me concentré. Era una rutina que hacía todos los días, una conexión meditativa con las partes de mí que había perdido. Envié una señal desde mi cerebro, por las vías dañadas buscando una conexión. Normalmente no había nada, solo la estática de una línea cortada. Pero hoy, mientras me concentraba en mi pie izquierdo, sentí algo, un parpadeo, una chispa diminuta, casi imperceptible. Abrí los ojos y me quedé mirando mi zapatilla. Ocurrió de nuevo, una contracción, una activación nerviosa real, innegable. No era un milagro, era biología, era el resultado de 18 meses de fisioterapia agotadora y la ausencia del estrés aplastante que había definido mi vida durante años. La toxicidad había desaparecido y en el vacío que dejó, mi cuerpo por fin estaba encontrando el espacio para sanar. No llamé a nadie, no lo publiqué en Instagram. Simplemente me quedé allí, bajo el sol suizo, viendo cómo mi dedo del pie se movía, 1 milímetro cada vez. Era una señal, la señal que había estado esperando. Sonreí, agarré las ruedas de mi silla y avancé.